Hola, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Bien, todo bien. Ok. eh, Comenzamos en 2 minutos, pero mientras tanto, quiero que hagan esto, que encuentren esto. Fidete. Fi de J omega, que acá evidentemente va a ser menos 270, menos 270 más arco tangente de algo sobre algo. ¿Verdad? Encuentren esta función, en 2 minutos entro, mientras va llegando la gente. Ok. A ver, ¿pudieron resolver? ¿Quién está? Nicolás, Esteban, Pablo, Daniel, Matías. Entre cinco, ¿pudieron ya? Yo estoy terminando, profe. ¿Verdad? Enseguida. Te espero un minuto o vas a demorar más, porque no quiero demorar demasiado. ¿Quién era yo? ¿Quién es yo? Todo esto. Daniel, profe, en 2 minutos ya terminó. Dale, Daniel, más rápido. Los otros, mientras no hable fuerte, se despiertan los otros. Tengo un resultado, profe. ¿Cómo es? En el numerador es omega cubo más 14 omega, perdón, más 19 omega, Sobre sobre menos 4 omega cuadrado más 14. 14 Menos 4 omega cuadrado.
Creo que está mal. ¿Alguien más? Estoy haciendo yo, profe. Dale. Creo que está mal. Revisa un poco, Daniel, por favor. Dale, revisa ahora. Profe, corregí, o sea, miré y no encontré un error. ¿Vos decís que está Porque bien? primero dice omega sobre 7 menos omega sobre 2. Y luego el resultado dice omega menos el resultado anterior. Ese fue mis pasos. Ya, es lo que yo hice, pero ese menos acá me da, es más. Acá es menos, ¿verdad? ¿Esto te dio así? Arriba me dio menos 5 omega. Ah, claro. 7 menos 2. Esto es un monstruo de la aritmética. Menos, y yo no. Ahí está menos 5 omega. ¿Así, verdad? Sí. Ok, y yo no sé restar 7 menos 2. Ese es mi problema. O sea, acá es... eh, y el tema es que vos haces... Fíjate que acá es menos. Sí. Entonces, eh, este menos sale afuera y se va con este menos. Entonces te queda más. Luego acá es 5, ¿verdad? Luego es 5. Entonces es 14 omega más omega cubo más 5 omega sobre 14 omega cuadrado menos 7 omega cuadrado. 14 menos 6 omega cuadrado. No sé dónde, pero me parece que está mal también esto. De lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Pero no hay que acordarse. Me puedo acordar muy mal. Entonces queda, acá arriba queda omega factor de 14 más 5, 19 más omega cuadrado, es lo que sacó Daniel, sobre abajo que es, creo que ya resté más ya. Profe, ahí abajo lo que es 1 menos 5, es verdad. 5 omega cuadrado. Entonces acá es Sí. 5. Entonces 5, entonces es menos 4, menos 4.
A mí me queda así. ¿Así? Sí, Acá es menos. sí. Me parece que está mal algo, hay algo que está mal. Pero vamos a, bueno, ok. Esa es la expresión a la que llegamos, vamos a asumir que está bien. Se van a dar cuenta cuando hagamos el ejercicio que eso tiene que ser validado, se puede validar con los otros cálculos que solemos hacer. Entonces voy a poner acá, phi de j omega es menos 270 más arco tangente omega 19 omega cuadrado. Profe, Sí, viste que vos arriba dijiste el menos sale afuera y se convierte en más en el numerador. sí. Pero abajo la fórmula no debería ser igual uno más, porque tipo arriba somos menos, solamente que se cambió de signo. Ahí abajo no se cambia, ¿verdad? No, o sea, creo que no. ¿Crees que Porque tipo no? arriba hicimos la regla de los signos nomás, pero la fórmula sigue siendo la fórmula. No, la fórmula es la fórmula mágica. No, no, no. Sí, Que nosotros así, pum, aplicamos. Vos lo que decís es que acá es menos, ¿sí? Aquí es más. eh, más, Acá es más menos, de acuerdo al si se resta o se suma, y acá es siempre menos. Eso es lo que vos decís. no. Lo que digo es que en el numerador vos dijiste, como nuestro resultado anterior es menos 5 omega, el Sí. negativo sale afuera, entonces eso se convierte en más, Con ¿verdad? Esa fue la conclusión. con este Pero menos. abajo no debería por qué cambiar el signo, porque tipo arriba era menos y abajo más. Pero abajo es omega sobre 1 más ese resultado de arriba. No, es Para mí está bien así. imposible. ¿Está bien así? Para mí que sí, o sea, vos le cambiar el signo haciéndole 180 menos arco tangente. A ver, voy a hacer. Al final no quería perder tiempo con esto, quería dejar para ustedes y al final como yo meto la pata, no sé ni restar, entonces tengo que hacer únicamente. Bueno, no, voy a dejar ahí. 1 menos omega cuadrado, 5 es acá y acá es, no sé qué era. Bueno, hagan eso, vamos a ver qué sale, ¿sí? Quiero pasar, vamos a hacer de nuevo a lo mejor mientras, en vez de escucharme, ahí que hablo Wilorey, alguien se pone a terminar eso, pero no quiero que dejen de atender lo que voy a hacer, porque es muy importante lo que vamos a hacer, y suelen tener problemas en ese cálculo, a pesar de que es muy, muy simple, pero no, se asustan pues con el cálculo que vamos a hacer. Vamos a usar ahora la expresión de los números complejos, pero en forma fasorial. Perdón, exponencial. Cambiamos otra vez. No es que vamos a rehacer todo. Vamos a hacer otra cosa otro cálculo en el que conviene usar la forma exponencial. Se van a dar cuenta de lo que vamos a hacer. Ok, entonces nosotros lo que estábamos haciendo es haciendo un breve repaso. Lo que hacemos es, en el plano S, nosotros elegimos un subconjunto, este subconjunto, y a ese evaluamos la función en esos puntos, en ese subconjunto, y entonces pasamos al plano F de S, y obtenemos un subconjunto del plano F de S. Entonces, este subconjunto, del plano S, se convierte al mapear por f de s en este subconjunto, pero del plano f de s. Eso es lo que hicimos, ¿verdad? Dibujito hacemos. Y hicimos ese, ya sabemos hacer, pasamos de aquí a aquí, y después dijimos, y después dijimos, vamos a hacer este también, este otro subconjunto, que es el otro semieje, el negativo el semieje negativo del eje de ordenada, y este se convierte y no hacemos cálculo porque directamente sabemos usar los números complejos, sabemos que como subconjunto es complejo conjugado de entonces el resultado va a ser complejo conjugado de ¿sí?
Entonces, al dibujar al mapeo de esto, que es tengo ya el mapeo de esto, que es este. Ok. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Todavía no le damos ninguna aplicación, parece Eurorei, es algo fantástico realmente. Bueno, y así como elegimos, ahora, ¿qué hicimos? Elegimos dos subconjuntos arbitrariamente, totalmente a lo loco. Decimos, vamos a mapear esto, qué gusto que va a dar. Y hacemos eso, ¿verdad? Ese y ese, ya está. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mapear otro subconjunto, este subconjunto, ¿sí? Este que acabo de dibujar. Y que es una curva que la vamos a definir verde, la vamos a definir así. Es esta curva. Esa curva, voy a agrandar esto. Definimos una curva, una tercera curva, un tercer subconjunto. Esa curva que está acá, que la vamos a recorrer en este sentido, y esa curva une este punto, que es que es el J infinito menos, con este punto, que es el J infinito más. Y esta curva tiene una definición matemática muy simple, que es la siguiente. Cualquier punto de esta curva tiene un módulo R y una fase gamma, ¿verdad? R, fase gamma. Voy a escribir todo eso. Entonces, cualquier punto tiene, desde luego, y tiene siempre el mismo valor R, el mismo módulo R, el mismo módulo, y tiene distintos ángulos de acuerdo al punto que yo esté considerando. Y al darle ese recorrido, así como a este subconjunto le dimos nosotros un sentido de circulación, a este también le dimos un sentido de circulación, y a esta curva que acabamos de definir también le damos un sentido de circulación, que es este. Y es como si fuera que uno se para en este punto y empieza a caminar por acá, llega hasta acá, hasta, no sé, media cuadra antes de infinito, y dice, no, me voy a ir al otro lado. Y empieza a caminar por esto. Le damos un sentido de circulación. El que está indicado. Y la definición de esta curva es, ahora es la que les dije, pero la voy a dejar fija. ¿Alguien quiere entrar? Escuché ahí el lindón. Guillermo, está. Entonces la definición de esa curva curva verde, es que R es un valor muy grande, infinito, y su fase, la fase que le llamamos gamma, pasa de los puntos pasan de ser un vector vertical hacia abajo, o sea, fase menos 90, y la fase va disminuyendo, menos 89, bla, 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 menos 2, menos 3, menos 1, 0, y después pasa a ser 1, 2, 3, 30, 60, 87, 88, 89, 90. Entonces la fase, ¿cómo borro esto ahora? Y se borra, bien. La fase, entonces, como ustedes ven, la definición la hacemos de manera que la fase, pude borrar, pasa de menos 90 grados hasta 90 grados, hasta más 90 grados, ¿ok? En forma fasorial, entonces la curva está definida por R, fase gamma. Y lo que vamos a hacer es lo que hicimos antes.
vamos a mapear los infinitos puntos de esta curva, de este subconjunto nuevo que acabamos de definir. Acá está completamente definido. Y vamos a ver en qué subconjunto se mapea acá en el plano f de S. Entonces hacemos lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. Fíjense primero. Esta definición claramente me dice a mí que yo estoy haciendo que la variable S tienda a infinito. Yo estoy evaluando en un valor muy grande, en un valor infinito. Entonces, esta curva es una curva de definición de límite. Límite para la función que tiende a infinito. Con distintos ángulos. Fíjense que la variación va desde menos 90 hasta más 90. Hay una variación acá de 180 grados. Una variación de pi radianes. Bueno, y vamos a hacer esa evaluación. Vamos a hacer el mapeo. Y la herramienta que vamos a usar que conviene usar es la expresión exponencial. Les voy a mostrar. F valuada en R fase gamma, R fase gamma, así, me falta el paréntesis aquí. Valuada en esos puntos, la voy a poner mejor como F valuado en R e a la J gamma, que es la expresión, la misma definición, pero no fasorial, sino exponencial, de los puntos de esa curva que estamos usando, esa curva nueva que se nos antoja, aburridos estamos y decimos, vamos a mapear esto. Ok, entonces voy a hacer eso, esa evaluación. F de R e a la J gamma es igual, como es un límite a un valor infinitamente grande, es lo mismo que poner, o es equivalente a poner, es equivalente a este cálculo que ya lo hicimos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está. Acá está. Acá está. ¿Verdad? Pero aquí evaluamos sin tener en cuenta la fase y directamente en ese infinito, porque estábamos evaluando en un punto del eje imaginario. Entonces, de hecho es este mismo cálculo. Después vamos a hacer pero ahora estamos haciendo esto. Esa es una expresión particular. Y ahora vamos a usar otra expresión, que es la expresión exponencial, para hacer otra vez esa evaluación. Esto es una J, desde luego, esto es una J horrible, ¿verdad? ¿Alguien quiere entrar? Está. Bueno. Y al evaluar la función, no sé ni cómo es la función, fíjense, es la primera función que habíamos usado. Esta función, al evaluar esta función en esa curva, va a quedar S, queda así, entonces queda 1 sobre S al cuadrado, valuado en los puntos de la curva. ¿Verdad? Entonces voy a escribir eso, es 1 sobre S al cuadrado, valuado en R e a la J gamma, que son los puntos de la curva definidos en forma exponencial, y sabemos demasiado nosotros esas cosas, exponenciales, esos números raros. Entonces esto es R por e a la J gamma por R por E a la J gamma, ¿verdad? Entonces esto es igual, desde luego, esto es igual a 1 sobre R cuadrado, producto de los módulos, por E a la J 2 gamma, se suman los exponentes, ¿verdad?
Y esto es equivalente a, o igual a infinito. ¿Por qué? No es infinito. 0, 0, porque r tiende a infinito. O sea, r es infinito, el infinito al cuadrado es 0, por e a la j gamma, ¿qué ángulo vamos a usar? Tita. ¿Mm? Y se ve claramente acá que hay una equivalencia de la fase tita es igual a menos 2 gamma. Menos 2 gamma. Y nosotros ya habíamos visto, y gamma es el ángulo de variación. Es la variación del ángulo del ángulo cuando recorremos esta curva. Empezamos en menos 90, menos 89, menos 88 y así nos vamos. ¿Por qué? Porque decidimos arbitrariamente irnos con este sentido de circulación. Y para saber cómo es el mapeo aquí, ¿verdad? En el plano f de s, lo que conviene hacer, vamos a hacer, siempre hagan, ¿verdad? Hacen esta tabla, muy sencilla, ¿verdad? Gamma, para un gamma, tita, ¿verdad? Hago de nuevo eso. Cuando gamma vale esto, tita vale esto. Y elijo, acá, bueno, acá hay infinitos puntos, es decir, hago otra vez eso, no termino nunca. Entonces elijo un número finito de puntos, ¿verdad? Gamma, ¿verdad? Acá, gamma, así gamma, elijo los puntos. Elijo los puntos que yo quiera, un número finito, desde luego, si no, no voy a terminar nunca. En general hacen falta 4, 5, 6, 7, 8. Ya he exagerado 8. Pero elijo puntos, por ejemplo, puntos, el primer punto es fase menos 90 vale gamma. Después un punto cualquiera, menos 60. Otro, menos 30, 0, y después pasa a positivo, más 30, 60, y llego al último, que es de más 90 grados. Como ustedes bien tienen en esa curva que habrán dibujado recién, ¿verdad? Bueno, y aplico esta igualdad. Esta equivalencia, y me resulta entonces que, desde luego, cuando el primer punto, que es fase menos 90, se mapea en 180 grados positivo. Segundo punto en 120 grados positivo. Tercer punto, 60 grados, 0, menos 60, menos 120, menos 180. Puedo poner más puntos, son infinitos. Cuanto más puntos ponga, más seguridad voy a tener en el resultado que que se obtiene. El resultado que se obtiene. Entonces, fíjense, ya está hecho, ya terminé ya. Ya tengo todo para dibujar la función mapeada, ¿verdad? Para mapear esa curva que acabamos de definir, porque tengo el módulo es que es 0, y la fase, entonces los vectores son siempre de módulo 0 y de distintas fases. Desde luego, si el módulo es 0, ¿qué es lo que voy a dibujar? Nada, 0. Pero lo que estamos diciendo nosotros es que R tiende a infinito, ¿verdad? Tiende a infinito. Entonces,
no es infinito. Infinito es en el límite, pero nosotros sabemos que no es, que R no es infinito. Entonces, cuando R tiende a infinito, este módulo tiende a 0, pero no es 0. No es 0. Así como R no es infinito, R cuadrado no es infinito. Entonces, este módulo, el módulo resultante, no es 0. Es un infinitésimo, pero no es 0. Entonces, el vector siempre es un vector chiquitito, ¿verdad? De módulo muy chico. Y con esta fase, estas son las fases que les corresponde a cada uno de los infinitos puntos de esa curva que estoy recorriendo desde acá. Bueno, ya está. Entonces, dibujo esto. Dibujo vectores muy chiquititos con estas fases. Con estas fases. A ver, me conviene. Voy a traer Voy a traer... Qué lento esto. Bueno, ahí está. Voy a bajar un poquito esto para... Aquí me voy abajo. Voy a bajar un poquito esto así. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, en el plano FDS dibujo lo que acabo de obtener. Primero, así como para que se borre. El primer punto de la curva, no. Tengo que traer también el otro. Esta curva, tengo que llevarla allá abajo. Ahí está. Ok, acá voy a poner. No, después me va a dar más lío eso. Aquí voy a poner. Entonces lo que estoy diciendo es que el primer punto de la curva es el primer punto de esta curva. El primer punto que es ese punto que es un vector muy grande, ¿verdad? R infinito, de fase menos 90, ¿sí? Entonces fase menos 90 y se mapea en un vector muy chiquitito de fase menos 180. De fase menos 180. Entonces es un vector a ver, voy a dibujar acá en el plano F de S. Es un vector muy chico, ¿verdad? Y casi horizontal, así, casi horizontal, en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. Y como yo ya tengo dibujado eso, este es el plano F de S, ¿verdad? Olvídense de esto, porque estamos haciendo otro mapeo. Entonces, es un vector muy chico de fase casi menos 180 grados, que es este punto o es este punto, así como solemos considerar. Ok. Este o este que está aquí. Bien, y seguimos, otro punto entonces, buscamos otro punto. El otro punto que habíamos elegido es uno de a menos 60 grados. Menos 60 grados es este punto acá hay menos 60 grados. Entonces, este punto, ¿dónde se mapea? En un vector muy chico a fase dibujo eso acá, sería un vector así, ¿verdad? Un vector de módulo muy chico con fase 120 grados estaría... ¿alguien quiere entrar? Arnaldo. Ok, ahí está. Entonces, y vamos haciendo así. Fíjense que, en definitiva, estos puntos, todos están definidos por radios muy grandes y con estos ángulos que están acá, y son el de menos 60
menos 30, 0, 30, 60, 90, 60, 90, o sea, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que quise elegir, se mapean en esta curva que está acá. Estoy dibujando ahí, me salió bastante bien. Y la voy a dibujar de nuevo aquí, un poquito más grande, para resaltar. El primer punto está aquí, módulo chico, fase menos 180, y después módulo chico, fase 100, menos... No. Esperen que. Primer punto es este. Esto es f de... Esto es j y es infinito menos... ya, está aquí. Ok, entonces esto es así. Esperen. El primer punto ahí, ¿verdad? Y después, este es menos 180 grados, después menos 120 grados, después... no, ayúdame por favor, porque me estoy confundiendo los signos. Acá son todos positivos. Los primeros puntos que estamos recorriendo son todos de fase positiva. A ver, son... Este punto, después este, se mapean en fases positivas, ¿verdad? En fases positivas. Entonces, y son... A ver, ahí está. Primero, fase 180 positivo es este ángulo, 180 positivo. Después es 120 más por acá. Y después es 60 por acá, 0. Después menos 60, menos 120. Y después este que está acá, que es menos 180. Entonces esto hace así. Mal dibujado, pero así como lo que está saliendo es un círculo de radio infinitesimal y que comienza aquí en este punto y termina aquí en este punto que está acá. Esto hace, y tiene un sentido de circulación, que es el que estoy mostrando ahí. Voy a dejar fijo esto y con este color porque el otro no se ve. Ahí está, entonces ahí está. Fíjense en un detalle. Yo les dije, olvídense de este y olvídense de este. De estos mapeos. Pero de acuerdo al cálculo que hacemos, que este sencillo cálculo que está aquí empieza, acá termina, ¿verdad? Bueno, y esto. De acuerdo al cálculo, el mapeo que resulta es este círculo verde que está aquí. Y como no puede ser de otra manera, el primer punto de esta curva es el último punto de esta otra curva. Porque el primero y último es ese J infinito menos, este que está acá. Último punto de esta que estoy tachando y primer punto de esta que estoy garabateando ahí también. Y como no puede ser de otra manera, sí o sí tiene que salir el cálculo que este punto, por los dos cálculos, es este que está acá. ¿Sí? A veces hacemos mal los cálculos. ¿Qué cálculo hacemos mal? Y nosotros hicimos el análisis para llegar
a la curva azul. Más bien hicimos la naranja, ¿verdad? Pero bueno, de la naranja sacamos la azul. Pero en definitiva nosotros tenemos el cálculo hecho para decir que el último punto azul se mapea aquí. Ese punto es f de j infinito menos, ese punto. Y ese último punto es el primer punto de la nueva curva que estamos usando y que también es f de j infinito menos y no puede ser otra cosa más que el mismo punto. Entonces, estos dos cálculos tienen que ser coherentes, como no, o sea, desde luego, ¿verdad? Si yo hago 2 más 3 me da 5 y si hago 3 más 2 me tiene que dar 5 también, ¿verdad? No importa de cómo ubique o cómo haga mi cálculo, o si hago 2 más 2 más 2 más 2 más 2, me tiene que dar 8, no sé cuántas veces dije, me tiene que dar lo mismo que 2 por 3, 2 a la 3, algo así. Dije todo mal, pero ya saben lo que estoy diciendo. No importa cómo yo haga el cálculo, me tiene que dar lo mismo. Es el mismo punto. Entonces este cálculo al final es redundante. Es una redundancia de cálculo. Estamos haciendo 2 veces el mismo cálculo de 2 maneras distintas para este punto. Y además, lo mismo sucede y me ayuda también para no equivocarme. El último punto de la curva nueva, de esta curva, es el primer punto de la curva naranja. El primer punto de la curva naranja, yo ya lo tengo mapeado, es este. Porque de ahí lo habíamos arrancado, ¿verdad? Entonces, haciendo el cálculo para esta curva nueva, este punto me da aquí que desde luego coincide, tiene que coincidir, a veces no coincide, significa que estoy haciendo mal las cosas, no que no anda la matemática, yo lo que no ando, ¿verdad? Entonces fíjense que este sencillo cálculo me ayuda a no equivocarme. Bien. Otra cosa que les va a ayudar mucho es a ver lo siguiente, a ver las cosas de la siguiente manera. Esta relación que está acá, esta, que salió de ahí arriba de ese elemental cálculo. ¿Qué dice acá? Dice que la variación de la fase en la curva resultante, en el plano f de s, este es el plano f de s, acá dice plano f de s, la variación de la fase es el doble en el plano s, en el plano f de s, que la variación de fase en el plano s. En el plano s, la definición de la curva nosotros la hicimos de manera que esta variación de fase es un semicírculo. Es un semicírculo. Entonces, acá tengo un semicírculo, acá tengo 2 semicírculos, que es lo que justamente está dibujado acá. Empieza acá y termina acá. Es un círculo. Bueno, es un círculo de radio infinitesimal. Su centro está en el origen. Y eso ayuda mucho cuando uno está haciendo el cálculo para este punto. ¿Y qué más? Si la variación en el plano S es en este sentido counterclockwise, ¿verdad? El sentido antihorario, acá en el plano S es 180 en sentido antihorario, en el plano f de s es en el sentido clockwise, en el sentido horario. ¿Sí? Entonces repito esta relación, ahí cuando llegué aquí yo ya sé que, ok, yo hago un semicírculo en el plano S en sentido antihorario, entonces en el plano f de s voy a tener un círculo en sentido contrario, o sea, en sentido horario, ¿ya? Y eso es lo que dibujamos aquí, ahí está. Y desde luego este punto y este punto tienen que coincidir. Esto ayuda mucho porque a veces, así como recién no supimos hacer, o yo no supe hacer el cálculo,
de la función phi, de j omega, y hago todo mal, hacemos mal. Al hacer este otro cálculo, me tiene que dar sí o sí la coincidencia del mapeo de estos dos puntos que pertenecen a este subconjunto y a este, y a este subconjunto y a este. Entonces, aprovechen eso, es un cálculo redundante. Si yo ya hice uno, no haría falta que yo haga el otro, pero lo tienen que hacer. Háganlo porque después no saben por qué les dio mal, no saben qué es lo que pasa. Bueno, y dicho sea de paso, y es muy frecuente, aunque ustedes no crean, no, a partir de esta curva, que siempre vamos a usar esta curva, siempre vamos a usar esta curva en el plano S, no saben hacer este cálculo. No saben, ¿dónde está? No saben hacer este cálculo, que empieza acá en realidad y termina acá. No saben hacer. Y a veces hacen bien este cálculo y no saben hacer la tabla, lo cual no sé yo, pero no saben hacer la tabla. O bien, hacen todo bien el cálculo y no saben usar la tabla para obtener este circulito que está acá. Es matemática elemental, y bueno, y si no saben hacer y eso les cuesta el ejercicio, y si se dan malas cosas les cuesta un examen, y si se dan muy malas cosas les cuesta un semestre, y si se dan peor les cuesta otro año, ¿verdad? Otro más. Entonces sepan hacer esto. Acá ahí está todo completo, no hay nada que esté escondido o quede en las tinieblas, ¿verdad? Bueno, habiendo hecho eso, vamos a hacer otro cálculo, otro mapeo vamos a hacer. Vamos a hacer el siguiente. Como estamos aburridos, porque lo único que nos interesa es hacer dibujitos, vamos a hacer mapeo de esta curva que estoy definiendo aquí, que también es un semicírculo. Un semicírculo que va desde este punto, que es J0 más, hasta este punto, que es J0 menos. Y lo vamos a recorrer, que este semicírculo, que va a ser recorrido en el sentido en el que le estoy indicando ahora, en sentido horario. Ok, vamos a mapear esto. Para hacer ese mapeo, desde luego tengo que hacer la definición de esta curva. No sé, la voy a hacer en rojo, la voy a hacer. Y esa curva la definimos como una curva de radio ρ infinitesimal, un radio muy chico, infinitesimal. Acuérdense que J más y J menos, J0 más y J0 menos son dos infinitésimos, están pegadísimos al cero, no hay ningún punto entre el 0 y el J más, 0 más o el 0 menos. Y la fase, de acuerdo a lo que estamos dibujando acá, la fase desde luego va. ¿Cómo son las fases de los infinitos vectores de ese semicírculo? Y el primer vector es vertical, hacia arriba. Es vertical, acá voy a dibujar. El primer vector es vertical hacia arriba, y después empieza a disminuir, o sea, 90, 89, 88, 5, 4, 3, 2, 1, 0, acá está 0, aquí estaría 0, y después empieza a ser menos 1, menos 2, menos 87, menos 88, menos 89, y se llega hasta ahí. O sea, la variación del ángulo, que la voy a escribir ahora, la curva está definida como ρ fase alfa, ρ fase alfa, en forma fasorial la definimos, módulo ρ fase alfa, con el ángulo alfa que
varía desde 90 grados hacia menos 90 grados. Entonces voy a dibujar esa curva, voy a dibujarla en rojo, un poquito más gruesita. ¿Dónde está mi? Acá está mi lápiz. Aquí. Ahí está. Acabamos de hacer eso, el semicírculo. Y ya se dan cuenta, de acuerdo a lo que estuvimos diciendo recién, el último punto del subconjunto naranja, que es ese que está ahí, es el primer punto del nuevo subconjunto que estoy usando, que tiene esta definición. Y el primer punto de este, que es el semieje vertical negativo, el primer punto, su primer punto, es el último punto de la nueva curva que acabamos de dibujar. La nueva curva que acabamos de dibujar. Y vamos a hacer el mismo análisis. Por esta definición, lo que estamos diciendo es que evaluamos la función en cero, ¿verdad? O sea, tomamos la función, hacemos el límite de la función, límite de la función que tiende a cero para la variable s que tiende a cero, con esta definición. Todo esto es la definición de esa curva que está ahí, la curva roja. Bueno, y hacemos eso. Y la función es, a ver, ¿dónde está la función? Está la función, ahí está. Cuando para s que tiende a 0, esta función es 1, s, 2, 7. Ya lo habíamos escrito por ahí, por algún lado. Entonces nos vamos allá abajo, hacemos eso. ¿Dónde estaba eso? Estaba acá está. Esta, porque es el cálculo hecho de otra manera. Acá está tomando límite y ahora vamos a hacer ese mismo límite, pero en forma exponencial, para que nos ayude a hacer el mapeo de esa curva roja que acabamos de hacer. Ok, y hago eso aquí. ¿Dónde voy a hacer? Aquí. Entonces, f de s es igual, o sea, no f de s. Aquí. Ok, f de rho fase alfa, y para nosotros nos conviene usar f de rho e a la j alfa, es igual a 1 sobre S2, 7, valuado en rho j alfa, ¿verdad? Rho e a la j alfa. Y esto es igual a 1 e a la j0, porque ese es el número 1, módulo 1, fase 0. Rho e a la j alfa, que es la variable s, en su definición para la curva roja, la que estamos usando ahora. El número 2 es una constante, entonces e a la j0, una constante positiva, y el 7 por e a la j0 también. Entonces esto es igual, como rho tiende a 0, entonces esto se mapea los puntos de esa curva se mapean en vectores muy grandes, con fase e a la j alfa, entonces beta, e a la j beta, y se da la relación entre alfa y beta. Beta es igual, hace rato puse mal las cosas yo, no estaba bien. Beta es igual a menos alfa, ¿verdad? O sea, a ver, voy a hacer completo esto. Para los que se marean con los... No sé por qué se marean. La fase es 0, que es la fase del numerador, menos la fase del denominador, que es alfa,
más 0, como bien se ve ahí, o sea que es igual a menos alfa. Voy a reescribir eso. Aquí, beta es igual a menos alfa. Y yo tengo, acabamos de decir, no sé dónde, es decir, aquí, fíjense, alfa es esto, ¿verdad? Es un semicírculo recorrido en sentido horario. Eso es alfa. Entonces, beta, que es igual a menos alfa, ¿qué va a ser? Y va a ser un semicírculo recorrido en sentido antihorario. ¿Sí? En algún lado en sentido antihorario. Un semicírculo. Esto es un semicírculo. Y el módulo va a ser infinito. Los vectores en los que se mapea esta curva de módulo infinitesimal y con esta variación de ángulo se mapean en vectores muy grandes que recorren, que hacen un semicírculo en sentido contrario al del plano F, en el plano S. O sea, alfa es un semicírculo en sentido horario, entonces en el plano F de S vamos a hacer un semicírculo en sentido antihorario. Ok. Y vamos a hacer eso, pero ya está todo dicho ahí, pero conviene hacer la misma tablita otra vez. La tablita otra vez acá. Vamos a hacer para esta nueva definición, para la cuarta curva que estamos usando. Para este alfa tengo este beta y elijo, a ver, aquí yo tengo la curvita esa, bueno, y la voy a dibujar más grande acá. Este es el plano, es así, empiezo acá y termino acá, y bueno, y elijo una cantidad finita de puntos para ver esa relación, para hacer esta tabla que está acá. Entonces voy a hacer eso. Y pongo acá, el primer punto es, de la curva roja, es fase 90. A ver, no sé, voy a poner 45, 15, cualquier cosa pongo, porque son infinitos los ángulos. Menos 15, pasa al cuarto cuadrante, menos 45, menos 90 grados, que es el último punto. Entonces, desde luego, por la relación que hemos determinado, calculando, como beta, como beta es igual a menos alfa, entonces me queda menos 90, menos 45, menos 15, 0, 15 positivo, 45 positivo, 90 positivo. Y los módulos son todos infinitos. Entonces voy a mapear, voy a hacer el mapeo. El primer vector es de módulo muy chico de fase 90, se mapea en un módulo muy grande de fase menos 90. Se mapea en un vector muy grande de fase menos 90. Acá en el plano FDS, acá. ¿verdad? Entonces, el primer vector es así. Fase menos 90, módulo muy grande. El siguiente punto que elegí, que es, no se ve este color. El siguiente punto que elegí es a 45 grados, módulo infinito. Se mapea, no, módulos ρ muy chico, infinitesimal, se mapea muy grande a fase menos 45. O sea, repito otra vez, este punto, acá es 45 grados, se mapea en este punto, módulo muy grande, menos 45
es el ángulo. Después el 15 se mapea en menos 15 y así. Entonces, fíjense, entonces yo elegí este punto 90, 45, 15, 0. Entonces se mapean, como dice acá, en menos 90, menos 45, menos 15, 0. Entonces va haciendo así, se va moviendo así. Y después pasa a 15, 45, 90, 15, 45, 90, y puedo poner más puntos si quiero, pero no hace falta, ya queda claro que es lo que dijimos, ¿verdad? Alfa hace un semicírculo acá, hace un semicírculo en sentido horario, y en el plano FDS hace también un solo semicírculo, lo hace así, porque fuimos pasando así en estos puntos, y en el sentido contrario, sentido antihorario. Ok, voy a dejar dibujado eso ya en forma definitiva. Esto que está acá. Y le pongo el sentido de circulación que resulta del cálculo, ¿verdad? Del cálculo. Ahí terminé lo que quería hacer. ¿Y qué quería hacer? Por ahora es dibujito, ¿verdad? Dibujito, pero quiero que se den cuenta de algo. Esta definición, la definición de esta curva es muy particular, arbitrariamente fue elegida, primero esta curva, después esta, y después esta. Pero ¿cuál es el resultado que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos al definir así estas cuatro curvas? Fíjense que tenemos delimitado matemáticamente todo el semiplano derecho. Este punto, más allá de esta curva, este punto no existe. No existe este punto. Porque este radio es infinito. Este radio R es infinito. Entonces no hay ningún punto acá a la derecha de esta curva. No hay ni acá ni acá. No hay. Esto no existe. Esto no existe. El plano, todo el semiplano derecho queda rodeado por este conjunto de cuatro curvas. ¿Por qué? Porque sumada a esta curva, tenemos esta que es justamente la del semieje positivo de ordenada, y este que es el semieje negativo de ordenada. Y esta curva que está acá, lo único que hace es hacer una indentación, o sea, esquiva al cero del plano, por acá está el cero, al origen del plano. ¿Por qué? Porque esa función que estamos usando no puede ser valuada en el origen. Pero no hay ningún punto. A ver, acá está el origen y acá está la curva esa roja. No existen puntos acá. Matemáticamente hablando, no hay ningún punto, porque el radio de definición, este radio ρ, es infinitesimal. Entonces, con esta definición, todavía no sabemos para qué, pero queda claro, ahora ya queda claro que están aquí adentro todos los puntos del semiplano derecho del plano S. Todos. No hay puntos del semiplano derecho del plano S que no estén acá incluidos en esta superficie definida matemáticamente así. Entiendan por favor que este punto no existe, y estos puntos que están acá no existen tampoco, ¿verdad? Según esta definición y la definición de los ejes propiamente dichos del plano S. ¿Y qué hicimos? Mapeamos esta curva muy especial, tiene nombre y todo, todavía no le vamos a poner nombre, pero tiene nombre y todo. Usamos para hacer esto que ya está terminado.
que ya está terminado, pero para entender para qué sirve y cómo se usa esto en sistemas de ingeniería de control y en análisis de comportamiento del sistema, de la estabilidad del sistema, que es desde luego a lo que ustedes saben que apuntamos, tenemos que hacer algunas consideraciones todavía. Pero con esto que está hecho acá, que les voy a mostrar, yo les voy a mostrar, implica estos cálculos que hicimos juntos, muy simples de hacer, estos cálculos que son, que ya, acá tenemos módulo y fase, trabajamos en forma fasorial. Acá tenemos otra vez módulo y fase, pero en los límites, en forma fasorial. O sea, es un cálculo redundante a porque acá también tenemos la misma información, tiene que darme coincidente. Y volvemos a hacer los cálculos, por la duda, en forma exponencial. No sé, aquí eso que hicimos, lo último que hicimos, este cálculo, y ¿dónde está? Y este cálculo que está acá. Y lo que le quería mostrar antes de avanzar, es que el volumen de cálculo es mínimo, porque este cálculo es muy grande, y este también, ¿verdad? Esto también, y bueno, no, pero faltan dos cálculos, falta este cálculo y este cálculo. Bueno, pero ya, tengo vergüenza de llamarle cálculo a ese, pero bueno, no se equivoquen en eso, porque si ustedes hacen mal los cálculos, entonces les sale mal este dibujito, o sea, les sale mal el mapeo que quisimos hacer. El mapeo de estos 4 subconjuntos resulta en 4 subconjuntos. Esto en el plano f de s, esto en el plano s. Ya le vamos a dar utilidad, pero en cuanto a lo que es el dibujito, ya está terminado. Ese es el trabajo que no saben hacer. No saben hacer, ocúpense de saber hacer. No hay nada falta ahí para decir, no sé dónde estudiar. Bueno, ahí está todo. Y este mismo cálculo se puede hacer, lo voy a decir de nuevo, y los libros lo hacen en forma, ¿cómo se llama? Cartesiana. Parte real de f de s más parte imaginaria de f de s, en forma cartesiana, pero el trabajo es más largo y con seguridad. Sí. Me alegraría mucho ver que hacen ese cálculo, para hacer este ejercicio, que es cortísimo, ustedes ven ahí todo resuelto, en media página se hace. Hacer ese mismo cálculo lleva el triple de cálculo, y es muy probable que se equivoquen. Entonces lo que yo no quiero es que se equivoquen, entonces quiero que hagan así como les muestro el cálculo, así, en forma, esto es cálculo que hicimos, ¿no? Fasorial y exponencial y todo eso, así como lo hemos hecho, aplicando esa formulita que tenemos que saber, no tenemos que dudar si arriba es menos, más, bla, bla, y no saben el día del examen. Ok, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos recién, o sea, vamos a hacer no el mismo análisis, el mismo mapeo. Para este otro ejercicio, que es distinto del anterior, hicimos el mapeo de los 2 semiejes, vamos a agregar el mapeo de las 2 curvas que acabamos de definir, y vamos a hacer la misma definición, que la tienen ahí escrita. Entonces, bueno, a lo mejor no la voy a escribir de nuevo. Entonces, sería esta R gamma, creo que le llamé, y esta que se llama rho alfa. De la misma manera, ya tienen la definición hecha. Ok, y vamos a hacer los cálculos. Acá voy a hacer los cálculos. Me sale muy fino mi lápiz porque la escala toqué todo mal. Voy a hacer con este color. A ver, ese tamaño está bien. ¿Ven ahí eso, verdad? ¿Ven bien ahí, verdad? Hola. Sí, se ve, bro. Ok, entonces acá hago, primero, para esta curva. Esta es la función, ¿verdad? Entonces,
F, no, voy a escribir, F de R, voy a poner ya directamente en forma exponencial, E a la J gamma le habíamos llamado, es igual a 1 sobre R cubo E a la J 3 gamma, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, quiero que me digan sí. Hola. Sí, bro. ¿Sí? Daniel dice que sí. Lo otro, está interesante Netflix, ¿ves? O hay novela de esta hora. Bueno, entonces esto se mapea en muy chico porque R es infinitesimal según la definición que estamos usando de la curva bueno, es esta la curva, ¿verdad? Y la fase es a la J gamma tita la habíamos llamado. Ahí está. Y tita, nosotros sabemos que por la definición que hacemos, empezamos en menos 90 y terminamos en más 90 grados. ¿Mm? Y la otra definición, la de la otra curva, voy a hacer con rojo, aquí f de rho e a la j alfa, que es para esta curvita, es 1 sobre la misma que teníamos recién, rho e a la j alfa, 1 e a la j alfa, 0, acá también es 1 e a la j 0. Aquí 2 e a la j 0, 7 e a la j 0. Entonces esto es igual a infinito e a la j beta, le habíamos llamado, con beta igual a, antes de poner eso, tenemos que poner que alfa va ¿desde dónde? Desde vertical hacia arriba, hacia la vertical hacia abajo, en sentido horario, eso lo dice ahí. Pero bueno, nosotros dibujamos esa curva y siempre vamos a dibujar la misma. Siempre dibujamos la misma curva. Anoten ahí. Son esas 4 curvas, o a lo mejor 3 nomás, por lo que me preguntó el otro día, el jueves, Daniel, ¿verdad? Bueno, y entonces yo tengo que tita es igual a menos 3 gamma y beta es igual a menos alfa. Entonces, acá rápidamente debemos que, como gamma es un semicírculo, entonces en sentido antihorario, como siempre va a ser, entonces tita en el plano F va a ser 3 semicírculos en sentido contrario. 3 semicírculos en sentido contrario. Y así también, como beta es igual a menos alfa, y como alfa es un semicírculo recorrido en sentido horario, entonces beta va a ser un semicírculo recorrido en sentido antihorario. Y además, el otro dato que tenemos es que estuvimos resaltando, el último punto de la vertical naranjada es el primer punto de la curvita esta chiquitita, ¿verdad? Y el primer punto de la curva azul es el último punto de la curvita chiquitita. Y así también este punto, el primero de la vertical, es el último de esta, y el último de la vertical hacia abajo es el primero de esta. Tiene que dar el mismo resultado, ¿verdad? Y
hago la tabla que quiero que hagan para que vean ustedes después por qué hicieron mal, o más bien, mejor todavía, para que hagan bien las cosas. Alfa, beta, y para gamma, tita, ¿verdad? Alfa es el de chiquitito, ¿verdad? Sí. Alfa va desde 90 hasta menos 90, ¿verdad? Menos 60, menos 30, 0. Los puntos que quieran, ¿verdad? Siempre conviene que sean simétricos, pero no necesariamente. Pueden elegir los puntos que quieran. 30, 60 y el último está a 90 grados. A ver, ¿qué hice mal? Ah, acá es, no me corrigen, acá es más, menos, menos. Así es. Entonces, beta es igual a menos alfa, entonces es menos 90, menos 60, menos 30, 0, 30, 60, 90. A lo mejor uno dice, ¿para qué es lo que hacemos esto si es tan fácil? Si uno ya ve que es bueno, hagan, porque después hacen mal y, me equivoqué. Ok, alfa es, gamma empieza con menos 90, acá voy a poner más ángulos, voy a poner menos 60, menos 30, menos 15, 0, 15, 30, 60 y termina vertical hacia arriba, la curva grande, el semicírculo de radio infinito. Y como gamma, como tita es menos 3 veces gamma, entonces esto es 270, 180, 90, 45, 0, menos 45, menos 90, menos 180, menos 270 grados. Ahí está, ya tengo para dibujar el mapeo de la curva chiquitita y la curva grande. Ok. A ver, uso este lápiz. La curva grande se mapea en un vector de módulo muy chico, ¿verdad? Y con estas fases, los que tienen estos puntos, estas fases, los puntos que tienen estas fases. Entonces es y como dijimos, gamma es un semicírculo, entonces tita van a ser 3 semicírculos. Vamos a ver si sale eso. Empiezo entonces. Cuando el punto vertical hacia abajo, muy grande, ¿verdad? Sería este punto, porque estamos mapeando acá. El primer punto, el vertical hacia abajo, muy grande, se mapea en un vector muy chico, vertical hacia arriba. Y después, o sea, 270. Y después horizontal hacia la izquierda. Entonces pasa de este punto a este punto. Después pasa a ¿cómo es? Acá hay algo que está mal. Vertical hacia abajo, después ir hacia arriba primero en 270. Claro, 270 pues hacia abajo. No, es porque este es más. Bueno, gracias por desburrarme, porque es una burrada lo que dije, ¿verdad? Es 270. No, 270 es vertical hacia arriba. 270 es vertical, hacia abajo. Qué bárbaro. Entonces una vertical hacia abajo, acá. A ver, voy a dibujar más abajo aquí, con este módulo muy chico. Luego, está mal dibujado acá relativo a lo que está dibujado de antes. Pero es una vertical hacia abajo. Un vectorcito muy chico. Y sería este punto que está aquí. Que ya está luego dibujado, porque es el último punto de mapeo de esta curva, que es vertical hacia abajo muy chico.
Bueno, entonces, primer punto ahí, vertical hacia abajo, después, después gira así, se va a 180, después se va hacia allá, vertical hacia arriba, después 45, después 0, menos 45, menos 90, menos 180 y termina en vertical hacia arriba, que es menos 270. Entonces, voy a dibujar aquí a separadito lo que quiero dibujar ahí. Acá está el origen y lo que hace esa curva de mapeo es empieza acá, vertical hacia abajo, y después se va aquí, y después se va aquí, aquí, después aquí, o sea, menos 270, 180, 90, 45, 0, después menos 45, menos 90, menos 180 y después 270. Entonces lo que hace esto. Empieza acá, hace un semicírculo, dos semicírculos, tres semicírculos. Hace tres semicírculos de radio muy chico, de radio infinitesimal. Y comienza acá, vertical hacia abajo, muy chico, y lo vamos a dibujar así. Comienza aquí y termina, esperen que ahí está, comienza aquí y termina acá, vertical hacia arriba, muy chico. Y eso lo vamos a dibujar, a ver, así lo vamos a dibujar. Empieza acá, lo vamos a dibujar mal, pero para que se entienda lo que estamos haciendo, dibujamos así. ¿Sí? Y le ponemos un sentido de circulación. Voy a dejar eso. Entonces empezamos vertical hacia abajo, hace así y hace así. Desde luego está mal dibujado porque al dibujar así como acabo de hacerlo, estoy dibujando que con un radio variable y no es así. Son semicírculos que se superponen. Tres semicírculos que se superponen, comienza acá y termina acá. Y el sentido de circulación es este. Es este que está acá. Y que desde luego es el que me dice esto que está acá y que coincide con lo que nosotros sabemos. Gamma es una curva, es un semicírculo recorrido en sentido antihorario, gamma. Entonces, y tita es menos 3 gamma, entonces son 3 semicírculos, 1, 2, 3, en sentido horario, como se indica ahí. Voy a dibujar y dejar dibujado en este, que es acá donde, acá, horrible, pero bueno, son limitaciones. En el pizarrón puedo hacer un poco mejor, pero acá me cuesta más, pero entienden bien lo que estoy haciendo porque estuvieron mirando aquí. Bueno, ya está. Este es el mapeo de esta curva, la de radio infinito, Ahora vamos a hacer el mapeo de esta curva de radio infinitesimal. Ya hicimos todo el cálculo, entonces ya tenemos todo el cálculo, entonces tenemos que dibujar nomás. El primer punto de la curva, que sería el vertical hacia arriba, un vector muy chico vertical hacia arriba, se mapea en un vector muy grande vertical hacia abajo. En este vector que está acá, vertical hacia abajo, menos 90. Y después, el que está en fase, en fase 60 se mapea en menos 60. Entonces este punto pasa acá, menos 60. Módulo muy grande, menos 60. Y después menos 30. Después 0. Después 30, 60 y 90. Entonces, alfa, que es la curva que se recorre, que es un semicírculo en sentido horario, resulta en el plano FDS como un semicírculo en sentido contrario, que es el que dibujamos acá, ¿verdad? Así, después 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 después. En definitiva y ahora dejo fijo eso,
es esto que está acá, que se debería entender que es un semicírculo recorrido en forma antihoraria y los cálculos son coincidentes. El primer punto de mapeo es el último del otro y el último es el primero del otro. Así. Ahí está. Hicimos lo mismo. Faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos. Esto. Aquí. Esto podemos hacer en 2 minutos. Esto podemos hacer en 2 minutos. A ver si me sale. ¿Qué color era que estaba usando? Ahí lo ya perdí. Eligiendo mi lápiz de color, yo ya pierdo la mitad de la hora. Bueno, entonces, F de R, E a la J gamma, la misma definición, es 1 sobre S a la cuarta, evaluado en R, E a la J gamma, es igual a 0 E a la J tita, y con, acá voy a poner tita es igual a menos 4 gamma. Menos 4 gamma. ¿Sabe eso, verdad? ¿Sí? Y para pegar la otra curva es E a la rho, F de E a la por E a la rho J alfa, le llamamos. Mapeando el 0, esto en la curva chica es chiquitita, que rodea el origen, es 1 sobre S cuadrado 2, 7, evaluada, de luego, y esto es igual a infinito E a la J beta, con, aquí ya no sé dónde poner, hagan el limpio esto para mañana, porque mañana vamos a usar esto. Sería beta es igual a menos 2 alfa. Y si nos vamos acá abajo, aquí abajo, entonces lo que tenemos es que esto se mapea así y se mapea empezando de acá en sentido así. Ahí. Hagan esto, hagan la tablita, ¿verdad? Hagan la tablita y verifiquen, corríjanme, díganme cómo lo que no sabe hacer está mal eso que hiciste. Pónganle un sentido de circulación a esto, pónganle sentido de circulación, corrijan si está mal, ya tienen todo para saber corregirme, ¿verdad? Así ya ven que hice medio a ojo. Y hagan también que está acá, es el mismo cálculo, se van a dar cuenta que el mismo cálculo deberían saber hacer ya esto sin problema. Y a ver si para mañana tenemos definitivo esto. Y acá, y vamos a hacer el de también, porque acá el drama para ustedes es que está. Este polo de fase no mínima, que está. Que ya les había dicho al terminar la clase pasada, agrega una fase, por eso se llama una fase constante, por eso se llama fase no mínima, y por eso empiezan a haber problemas acá y que ni su profesor no sabe resolver. ¿Por qué? Porque no sabemos usar el arco tangente. Y los signos, que el signo sale afuera y bla, bla, bla. No sabemos hacer esto, no sabemos hacer. Y este sencillo ejercicio nos patea en contra, ¿verdad? Seguimos mañana. Si tienen algo que consultar, me quedo un rato. Es muy, muy importante que hagan esto. Mañana ya le vamos a dar un significado a lo que
vamos a llevar esto hacia lo que es ingeniería de control, ¿verdad? A empezar a analizar sistemas utilizando esta potentísima herramienta que nos permite hacer infinitos cálculos. Y vamos a usar para eso lo que se llama el principio del argumento. Si tienen alguna consulta, me quedo un rato y si no, seguimos mañana. Están los 8 acá, por lo menos está no sé qué es lo que está ahí, su iconito ahí. En Alma por lo menos, ahora, Rojo. ¿Qué? En Alma por lo menos. ¿Perdón? En Alma por lo menos estábamos yo. Sí, por lo menos, bueno, un aplauso para ustedes, todos los presentes. Saludos para los que no están. Pero bueno, traten de aprovechar la clase, eso es lo que quiero decir. Yo me parece que me olvidé de pasar la asistencia en 2 clases. Una seguro, hace 2 jueves, algo así, y no sé si 2. Ya saben cómo yo me manejo el tema de asistencia, vamos a pelear eso a nivel de dirección académica. Si ese es el problema, entonces no va a haber problema, yo asumo mi culpa que no me olvidé de meter la asistencia. Ok, seguimos mañana. Chao, chao. Dale, profe, nos vemos mañana.